día, bienvenidos y bienvenidos a esta tercera edición de Educación en Primera Persona. Es un honor facilitar este espacio en que tendremos la posibilidad de intercambiar experiencias y debatir temas vinculados a la educación en América Latina y el Caribe. Así queremos aportar a la discusión sobre cómo enfrentar los desafíos educativos de la región a partir del reconocimiento de las fortalezas y las experiencias positivas identificadas de los países y sus comunidades escolares. Mi nombre es Javier González, soy el director de SUMA y tengo el agrado de estar hoy día con el doctor Robert Silva en esta conversación. Antes de empezar, simplemente quisiera mencionar que esta iniciativa llamada LEAD nace como una iniciativa impulsada por la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, junto a SUMA, y reúne actores educativos del sector público, privado y universitario de la región. Su objetivo es contribuir al fortalecimiento de los sistemas educativos de los países, obviamente de todos los países latinoamericanos, así como agrupar y facilitar el encuentro entre los distintos actores de nuestros sistemas, con el fin de que podamos, ¿no es cierto?, intercambiar experiencias y contar con el feedback de pares y expertos. En esta ocasión, entonces, y ya dando inicio a esta conversación, tengo el placer y el honor directamente de estar con nuestro invitado, el doctor Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, es decir, de la Administración Nacional de Educación Pública en Uruguay, para conversar sobre los desafíos educativos de su país y con una perspectiva de futuro. El doctor Robert Silva es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, profesor de Administración y Servicios del Instituto Normal de Enseñanza Técnica, y ha ocupado una serie de cargos públicos de suma relevancia en su país. Y por supuesto, bueno, desde marzo del 2020 es presidente, como decía, del Consejo Directivo Central de la ANEP. Sin más, entonces, primero que nada, bienvenido, Robert. Mucho gusto estar conversando contigo hoy día. Un gusto, gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes en el marco de las responsabilidades que hoy tenemos acá en el Uruguay. Robert, primero que nada nos gustaría, quién sabe, en un plano más personal, conocer un poco más tu trayectoria y cómo es que un abogado finalmente, ¿no es cierto?, llega a dirigir a la ANEP, que es, por supuesto, el organismo más importante en Uruguay, en el sector educativo, por cierto. Bueno, tú sabes que he tenido el privilegio, como siempre sostengo, de ser hijo de docentes en el interior del Uruguay, que ellos me hicieron consustanciar mucho con la tarea y la función docente. Soy producto de la educación de este país, de la educación pública, laica, gratuita y obligatoria, que da oportunidades a muchos, y yo soy uno de ellos, que de una familia de trabajadores he estado en distintas responsabilidades y hoy tengo la responsabilidad de conducir la educación. Y bueno, y en definitiva, luego en 1996, ya recibido de abogado, se me confía junto a Germán Rama, que estaba liderando el proceso de transformación educativa aquí en el Uruguay en ese momento, la Secretaría General, una función netamente de gestión administrativa, y ahí comenzó un proceso de consustanciación con todo el sistema educativo aquí en la ANEP, en la Administración de la Educación, y tengo formación de profesor, egresé de un curso de profesor y tengo otras formaciones, entonces terminé quedándome vinculado a la educación. Estuve en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en el Consejo de Secundaria, y llegué aquí en el 2016 nuevamente, en un sistema que tenemos de votación, en donde los docentes del Uruguay eligen a sus representantes para estar en los órganos de conducción de la educación, y en el entorno de 7.000 docentes me votaron y llegué como consejero electo en el 2016. Y luego, en el 2019, como presidente designado con venia del Senado de la República. O sea que fueron un conjunto de cuestiones personales y profesionales que hicieron hoy que esté acá.
Muy bien, gracias Robert. Y es interesante escuchar siempre el caso uruguayo por el nivel de participación democrática justamente en el nombramiento de los distintos liderazgos que hay, ¿no es cierto?, en el sector público y de una manera tan colegiada. Vamos a tener, por supuesto, en algún momento, me encantaría poder ahondar sobre ese tema. Por ahora, hacerte una pregunta entonces más amplia, general, pero importante, que tiene que ver con, bueno, ¿cuáles son los principales desafíos que justamente desde que asumes como presidente de la ANEP has podido observar, digamos, y en los cuales hoy día claramente estás liderando? Nosotros hemos puesto como foco una cuestión que nos parece que ha sido una debilidad en el Uruguay de los últimos tiempos, que es la generación de una estrategia de largo aliento, una estrategia que sea comprensiva de todas las necesidades del sistema educativo, que dialogue con otros estamentos de la vida nacional y también en una perspectiva de articulación con la sociedad. Y por eso presentamos el 31 de agosto al Parlamento de Uruguay un plan de desarrollo educativo que tiene lineamientos estratégicos que apuntan a atender, luego de diagnosticar debidamente y entender los problemas que la educación uruguaya tiene, que incluso no están alineados a las mejores tradiciones de la educación en Uruguay y mucho menos a los indicadores sociales que nosotros tenemos en cuanto a equidad, en cuanto a integración y desarrollo social. Y por eso nuestro principal problema es un problema de equidad interna del sistema educativo que permita atender las diferencias que se generan y en algunos casos hasta se profundizan con el origen social de nuestras poblaciones, es decir, que el origen social de un niño marca grandemente su éxito o su fracaso educativo. Entonces, pusimos mucho foco en atender el ingreso, la permanencia asociada al trayecto educativo de nuestros estudiantes y al egreso, que es otro grave problema que el Uruguay tiene. Nosotros estamos en los peores niveles de culminación del ciclo educativo obligatorio, que es la educación media superior en el Uruguay, el bachillerato, como lo querramos llamar. Estamos que solo 4 de cada 10 uruguayos culminan la educación media superior, que es un grave problema, y por eso también pusimos foco ahí. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva de políticas con vocación universalista, es decir, que atienden todo el sistema educativo, y políticas focalizadas en determinadas realidades que tenemos. Un ejemplo de política universalista, que el Uruguay es un debe que tiene, y está dentro de uno de nuestros lineamientos estratégicos, es la adecuación o el cambio curricular desde una perspectiva sistémica y desde una perspectiva en particular que atienda el trayecto y el progreso que nuestros estudiantes están teniendo desde que ingresan en nuestra educación inicial hasta que egresan en la educación media superior. Y vamos a trabajar por la generación adecuación en lo que ya se había avanzado, que es un marco curricular a nivel nacional, con perfiles de egreso, con progresiones de aprendizaje, con cambio de impacto, con planes y programas asociados a esos perfiles de egreso, que es un problema que tenemos. Y lo otro, dicho equidad, dicho reforma curricular, que en el Uruguay no existe y que ha sido una constante que en el país nos ha caracterizado, pero que la literatura universal nos enseña que es un requisito indispensable para la calidad de un sistema educativo, es la generación de una política nacional docente, es decir, aquello que atienda la formación inicial de nuestros maestros, de nuestros profesores, su desarrollo profesional vinculado a su carrera. Nosotros tenemos problemas importantes, problemas en la formación inicial, estamos trabajando para que sea universitaria, pero no solo que tenga el título de universitaria, sino que también sea una formación con estas características, el desarrollo profesional unido a las necesidades y desafíos que el sistema educativo tiene en sus distintos niveles, y luego la carrera profesional, que es muy mala. En el Uruguay los docentes ascienden fundamentalmente por una cuestión de antigüedad, es decir, van trasciendo su trayecto en función de su supervivencia, como muchas veces lo digo, siendo independientes de si son buenos o malos profesionales.
Y creo que eso, entrelazado con cuestiones muy importantes para nosotros, de evaluación, de rendición de cuentas, en un marco de fortalecimiento institucional y cambio de la gestión. Nosotros queremos cambiar la gestión institucional a nivel central, pero queremos también repercutir y generar la transformación y el cambio desde los centros educativos, y por eso hacemos un fuerte énfasis en ese sentido. Robert, por supuesto mencionas varios de los temas y me gustaría ir ahondando un poco en algunos de los desafíos que tú bien mencionas. Uno de los temas importantes, por supuesto, tiene que ver con la trayectoria escolar. Y como tú dices, Uruguay, si uno lo mira en la mayoría de sus indicadores sociales y la larga tradición de un estado de bienestar como pocos en América Latina, llama mucho la atención el nivel de, ¿no es cierto?, de deserción a nivel de secundaria. Desde Suma lo que hemos visto, y habiendo también estado en Uruguay y haciendo focus group con profesores, nos damos cuenta que está también muy asociado al tema de la repitencia. No sé si nos pudieras contar un poco sobre, bueno, el fenómeno de la deserción en Uruguay, que llama mucho la atención por el nivel de renta, por, como digo, el estado de bienestar que tiene, ¿no es cierto?, y las políticas bastante universales que tiene Uruguay, que ocurra algo. Entonces llama mucho la atención eso. Y cómo, bueno, cómo atacarlo, qué se está haciendo realmente de frente para poder abordar este problema. Sin duda, comparto contigo, la desvinculación de nuestros estudiantes es un problema. Yo le digo el fracaso, ¿no?, que va unido dos grandes vertientes: la desvinculación o la deserción por un lado, y por otro la repetición, como sistema prioritario, único y fundamental de evaluación que aquí en Uruguay tenemos. Nosotros desde hace muchas décadas venimos discutiendo el cambio de nuestro sistema de evaluación educativa, es decir, la repetición, que está muy centralizada en el docente, tiene una vocación absolutamente individualista, no tiene criterios que la objetivicen de alguna manera, que establezca algunas rúbricas o algunas orientaciones para la evaluación, como lo querramos llamar. Tampoco tiene cuestiones vinculadas a las percepciones o a las concepciones o a los criterios de evaluación según el nivel. Se parte de un criterio generalista que apunta al desarrollo integral del estudiante, como en la educación primaria, para pasar a una educación media asignaturista, en donde los criterios de evaluación están muy asociados a las disciplinas y a las particularidades de los propios docentes inclusive. Y eso es una cuestión que sin duda la tenemos que cambiar dentro de esa reforma curricular que a nosotros nos parece clave. ¿Y cómo la aspiramos cambiar? La aspiramos cambiar a partir del establecimiento de mecanismos de evaluación que ponderen un trabajo interdisciplinario, que ponderen un trabajo a partir de proyectos que hoy por hoy en el Uruguay no existen, que tengan asociada la evaluación a un perfil de egreso, es decir, qué esperamos de nuestros estudiantes cuando van culminando determinados ciclos, y eso asociado a una cuestión que nos parece fundamental. Nosotros tenemos que avanzar a esa concepción etaria unida a un grado, es decir, que el estudiante va promoviendo en función de su edad y al grado asociado a esa edad, porque el desarrollo emotivo y cognitivo muchas veces no está asociado. Lo hemos comprobado, se ha comprobado a través de distintas evaluaciones o estudios que existen a nivel nacional y a nivel mundial, internacional, en donde nosotros tenemos que avanzar hacia una evaluación o una consideración desde los ciclos educativos. Entonces, en esa lógica es que estamos trabajando. Les tengo que confesar que nos hubiese gustado en este primer año de gestión, nosotros estamos aquí desde el 19 de marzo, hacer muchas más cosas de las que hemos hecho, pero en realidad nosotros tenemos una situación que no escapa a todos nosotros, que atender, que es la pandemia que nos afecta, y estamos trabajando en ello. El 2021 será un año donde a través de mecanismos de distinta naturaleza que hemos diseñado, planes focalizados, trabajo a través de grupos y equipos que vamos a constituir, vamos a avanzar en ese sentido. Y lo mismo con el tema de la desvinculación. 1 de cada 2 uruguayos
que abandonan el sistema educativo hasta los 29 años, dice que es porque no encontraron en el sistema educativo lo que fueron a buscar, no colmaron sus expectativas, no tuvieron herramientas o instrumentos que le permitieran, en definitiva, insertarse con éxito, desarrollarse personalmente, descubrir una pasión. Gran desafío de la educación, lograr que nuestros estudiantes encuentren cuál es su pasión y trabajen tras ella y estén motivados al momento que van desarrollando su trayectoria. Y nosotros en ese sentido estamos trabajando con una generación de un modelo educativo nuevo, en particular en educación media básica, un modelo educativo que trabaje a partir de los proyectos, a través de la estabilidad docente, a través de la profesionalización de nuestros equipos directivos, a través del trabajo interdisciplinario e integral con foco en nuestros estudiantes y en particular a través de la atención de otras dificultades que existen. Nuestros estudiantes, sobre todo los de contextos más vulnerables, que tenemos un importante número sin perjuicio de nuestra realidad social, implica que la educación tiene que desarrollar en articulación con otros organismos sociales otras atenciones más allá de lo educativo, de los aprendizajes propiamente dicho, como lo podemos llamar, que son cuestiones vinculadas a la alimentación, al cuidado de la salud, al cuidado y al desarrollo de actividades como los deportes, en un marco de integración y articulación y desde una perspectiva de educación integral, ¿no? Entonces, esas son las acciones, lo que hemos detectado y las acciones que estamos desarrollando. De hecho, ya tenemos un proyecto que es público, que se llaman los Centros Educativos María Espínola, que también es otra impronta que hemos querido dar aquí en Uruguay. Nosotros no quisimos identificar a las acciones que vayamos desarrollando como aquellos de centros modelos, centros piloto, centros de innovación, sino que quisimos homenajear al pensamiento pedagógico nacional, a mujeres y hombres que mucho hicieron en nuestro país a principios del siglo XX, por lograr que esta pequeña república, con tan pocos habitantes, sin riquezas naturales, haya logrado ocupar los lugares que ocupó y que en cierta medida en algunos aspectos ocupa. Entonces, hemos identificado una mujer uruguaya que fundó la primera escuela técnica en el interior del país, que fue la primera mujer inspectora de educación primaria, entre otros méritos, y hemos identificado a nuestros centros como los centros María Espínola, que van a trabajar con todo esto que yo les digo en forma genérica a nivel de las comunidades educativas, y eso lo vamos a comenzar en 12 establecimientos en el año 2021. Robert, y entendiendo que efectivamente se está haciendo entonces un esfuerzo importante, como mencionas, en avanzar en el tema, ¿no es cierto?, de la deserción, viendo temas de prácticas, como tú decías, también docente en términos de repitencia. ¿Existen también dentro de este marco políticas, más bien, no sé si dentro de un marco universal, pero también de focalización en el sentido de atención especial a ciertos grupos, pensando en el tema de la inclusión? Por ejemplo, el Banco, de acuerdo a un estudio del Banco Mundial del 2015, básicamente la probabilidad de que los afrodescendientes terminen la enseñanza secundaria es un 24% menor al promedio. Entonces, mi pregunta va por el lado también de qué tipo de políticas diferenciadas, más que hablar de focalización, pero sí de diferenciadas, digamos, a ciertos grupos que han estado tradicionalmente excluidos, han estado ustedes diseñando o pensando. Nosotros tenemos trabajos específicos también en una cuestión que, respecto de los afrodescendientes, tenemos una ley nacional que además de establecer políticas positivas respecto de los mismos, establece la necesidad de trabajar en la inclusión educativa de estos. Nosotros en el Uruguay, sin perjuicio de tener particularidades a atender, hemos desarrollado una política de inclusión a través del tiempo que nos permite contar con población afrodescendiente, que era la que tú especialmente hiciste mención, en forma significativa e importante, y hemos venido avanzando en cuanto a las posibilidades de culminación de ciclos de los mismos. También hemos desarrollado políticas inclusivas en lo que tiene que ver a la consecución o la
en el desarrollo de escuelas que atienden a esta perspectiva, las llamadas escuelas o liceos Mandela, que tienen focalización en cuanto a la formación de los docentes, en cuanto a la asignación de mayores horas de trabajo para la coordinación, la articulación en un marco de formación y en trabajo articulado con dependencias centrales para efectivizar la integración de esas poblaciones. Nosotros Robert, disculpa que te interrumpa, ¿pudieras dar como ejemplos un poco más concretos de estrategias? Porque estoy pensando que otros países podrían estar interesados justamente en conocer las estrategias que ustedes están haciendo. ¿Podrías ejemplificar un poco, por ejemplo, ese tipo de programas más articulados que están trabajando para ese tipo de poblaciones? Por ejemplo, el programa Mandela que tú estás mencionando. Bueno, las escuelas Mandela, nosotros estamos avanzando y es una política que viene desde hace un tiempo atrás y nosotros la estamos continuando, incluso ahora constituimos una mesa de inclusión educativa porque también somos críticos, decimos de que tenemos, como nos pasa a muchos, ¿no? Cuando uno habla con colegas de otras partes, nos pasa a todos, es decir, tenemos un discurso de educación inclusiva, pero cuando vamos a los hechos, a las realidades, esa inclusión tiene diversas dificultades y cuestiones a atender. Nosotros tenemos las escuelas Mandela que desarrollan una actividad en coordinación en la educación inicial y primaria desde la perspectiva de avanzar hacia la efectiva inclusión e integración educativa, las dos cosas. Y para eso nosotros lo que hacemos es generamos una serie de aportes o de apoyos específicos a escuelas que tienen niños incluidos con algunas discapacidades. Entonces, eso nos permite avanzar en lo que es la atención y a su vez lo articulamos con el organismo social del Uruguay que genera, por ejemplo, subsidios para acompañantes de estudiantes o de nuestros niños que tienen alguna de esas características. Entonces, los acompañantes se integran a las clases curriculares. Nosotros, a su vez, desarrollamos estrategias formativas en acuerdo y coordinación con el Plan Ceibal, que pueden ser a distancia o presenciales. Se generan talleres de trabajo mancomunado entre los distintos centros educativos para compartir experiencias de prácticas de educación inclusiva que nos permitan efectivamente generar saberes y experiencia, tomando en cuenta una cosa que para nosotros es muy importante y que lo dice la literatura en ese sentido, ¿no? Que la mejor manera o una manera más eficiente, por llamarla de alguna forma, de compartir saberes y generar desde los propios actores experiencias o laboratorios a partir de los cuales la solución a determinadas situaciones que se presentan en la cotidianeidad de los centros se pueden atender. Entonces, esas escuelas lo que hacen es ser como laboratorios, como entidades en donde se comparte entre las comunidades los aprendizajes, los saberes. Se destina remuneración en horas específicas a los docentes para que tengan espacios de intercambio, coordinación, articulación, planificación y atención de las familias. Y a su vez se generan esas articulaciones con otros organismos sociales para tener prestaciones específicas que asistan y que acompañen a los docentes en el marco de esa inclusión que se realiza. Robert, pensando en lo que ha sido este año en relación a lo que es, por supuesto, el COVID, la experiencia uruguaya es bastante única, en el sentido que prácticamente ustedes no tuvieron las escuelas cerradas, y por lo tanto, bueno, hay una serie de políticas que permitieron hacer eso y además una serie de aprendizajes. No sé si pudieras compartirlas en ese sentido. Nosotros hoy, 18, estamos culminando la educación inicial y primaria en el Uruguay presencial. La educación pública y privada está culminando hoy. Nosotros comenzamos el 22 de abril con tres criterios globales que tuvimos. El primero fue el focalizar los sectores más vulnerables, para comenzar. Luego los sectores de menor tránsito o circulación de personas, y luego lo que tenía que ver con la posibilidad de atender la alimentación de sectores que no estaban recibiendo alimentación. Y por eso comenzamos con las escuelas rurales el 22 de abril y fuimos paulatinamente hasta que abrimos las 1042 escuelas rurales a lo largo y ancho de todo el país,
que culminaron con presencialidad plena todos los días, todo el horario, con comedores abiertos. Luego, el 1 de junio, comenzamos con otras escuelas, priorizando las de contexto crítico, priorizando las escuelas modalidad de tiempo completo, que atienden los quintiles 1 y 2, lo mismo con los centros educativos de media, 1, 15 y 29 de junio, y eso nos llevó a tener la totalidad de nuestro sistema educativo abierto. Para nosotros hay algunas claves que son fundamentales. La número 1, indispensable, clave para el éxito, fue la articulación, la coordinación, la actuación profesional dialogada entre la autoridad educativa, que somos nosotros, también en conjunto con nuestro Ministerio de Educación, pero la administración y desarrollo de política de todo el servicio educativo público lo tiene la ANEP, el Ministerio de Salud Pública, la autoridad sanitaria y el Sistema Nacional de Emergencia, con el Poder Ejecutivo, que incluyó luego un grupo de científicos nacionales que asesoraron todo este proceso. Eso fue fundamental. Es decir, en el marco de las competencias de cada uno, trabajar coordinadamente para diagramar, para georreferenciar dónde estaban las peores situaciones de pandemia y las situaciones de mayor necesidad educativa. Y luego, una actuación que se generó, que fue muy importante, entre nuestra comunidad educativa, nuestros docentes, nuestros funcionarios, las familias, que jugaron un rol clave, y la sociedad en su conjunto. Eso fue fundamental, una alianza estratégica a nivel macro y a nivel micro, que permitieron muchísima actuación coordinada, y tuvimos dos grandes cosas que fueron muy importantes. Una, la tecnología. Nosotros tenemos un país que hace muchas décadas que está invirtiendo en educación y tecnología, con las aulas de informática, con la conectividad educativa, con el Plan Ceibal a partir del 2007, que pasó de entregar dispositivos a generar instrumentos o herramientas para el aprendizaje, las plataformas, las bibliotecas digitales, etc. Y fundamental, lo que descubrimos, que en la mayoría de los casos tuvimos un involucramiento de las familias para generar espacios de aprendizaje en sus propios domicilios, mientras tuvimos la ausencia de presencialidad, y luego cuando avanzamos hacia la educación combinada, es decir, o la educación mediada por tecnología, con toda esta presencialidad que fuimos avanzando paulatinamente. Y la coronita de todo esto, que es fundamental en estos tiempos de pandemia, es establecer protocolos de cómo volvíamos a la presencialidad, de cómo lo íbamos a hacer en diálogo. No solo nosotros, sino que la autoridad educativa con la autoridad sanitaria, con los sindicatos y con el sistema de emergencia. Entre todos, armamos, diseñamos los protocolos de vuelta a clase y un compromiso de todos de cumplirlo a rajatabla. Claro, claro. Y en ese sentido, claro, Ceibal efectivamente es una iniciativa pionera en la región, que cumple, ¿no es cierto?, esta lógica del un niño, o sea, una computadora por niño, ¿no es cierto? Y ahí preguntar de una manera, de una perspectiva ahora, quién sabe, más crítica respecto a eso, porque efectivamente ha permitido este tipo de aspectos. Pero respecto a la tecnología como un todo, no el plan Ceibal en particular, pero sí, quién sabe, tomando las lecciones que ello entrega. Había una discusión, y por supuesto esta pandemia abrió una discusión respecto a, bueno, cuál es la situación real de la región respecto a la tecnología. Se pensaba que estábamos más listos y mejor preparados en términos de la transición, ¿no es cierto?, a esta economía del conocimiento. Hemos visto que en realidad han quedado han descubierto las desigualdades que hay en la región, eso por un lado, pero incluso respecto a aquellos que acceden, aquellos segmentos que acceden a la tecnología, lo que se ha visto que en muchos casos los mismos profesores estiman que los aprendizajes no han sido los mismos, por supuesto, de que la tecnología en realidad no ha podido sustituir claramente la presencialidad y que hay una serie de limitaciones. ¿Qué reflexiones te generan en ese sentido, Robert? O sea, el tema de la tecnología. ¿Cuánto es mito, cuánto es realidad? ¿Y qué hay que hacer para que sea más realidad que mito? Yo siempre sostuve, cuando era consejero y en estos años que he estado en la educación, que aquí en Uruguay no existía realmente un aprovechamiento integral de la tecnología y de las posibilidades que la misma nos brindaba
en el ámbito educativo. Que teníamos mucha infraestructura, que tenemos un altísimo porcentaje, en muchos casos llegando al 100% de centros educativos con aulas de videoconferencia, las dimensiones del Plan Ceibal, en fin, todo eso siempre sostenía que no era así y que los docentes seguíamos apegados a nuestras viejas costumbres más arraigadas a nuestras tradiciones, por una sencilla razón, porque si uno no asocia la formación inicial del docente a estos desafíos o a estas nuevas estrategias múltiples que se pueden generar a partir del uso de dispositivos y de herramientas como nos da la tecnología, mal podíamos luego generar espacios en nuestras aulas, pero además con una formación que al menos acá sigue teniendo muchas características, y sé que en algunos otros países con los que he conversado pasa lo mismo, en donde esa formación individualista, más allá de disciplinar, es decir, aquello que todavía no se fomenta, el aprendizaje cooperativo, colaborativo entre pares, mucho más difícil es lograrlo desde una perspectiva donde nuestros estudiantes, en enormidad de casos, saben más que nosotros, conocen otras probabilidades más que las nuestras en materia de tecnología. Entonces eso generó un divorcio y cuando a nosotros nos llegó la pandemia nos dimos cuenta que teníamos una infraestructura tecnológica formidable, pero que no la estábamos utilizando. Yo voy a poner una cifra. En las primeras semanas de marzo, 15.000 usuarios teníamos en la plataforma CREA, que es la plataforma que adaptamos y que establecimos como nuestra plataforma educativa, y ahora en el medio del marco de la pandemia pasamos los 780.000. Entonces, vaya si hay una diferencia sustantiva que materializa la realidad que teníamos antes de la pandemia. En el mayor pico de uso en el 2019 de la plataforma CREA, no llegó al uso de la plataforma CREA en las vacaciones nuestras de invierno. Quiere decir que eso también está mostrando una diferencia y una realidad. Entonces, creo que nosotros teníamos un problema importante en esa relación, en ese vínculo de mediar la educación con la tecnología, el uso de esos dispositivos y de esos instrumentos que se nos brindan hoy por hoy. Y creo que es una cuestión que nos ha puesto en evidencia. Muchísimos docentes evolucionaron y avanzaron hacia esa lógica y lograron realmente un mayor y mejor diálogo y una relación fructífera y muy buena con la tecnología, y ello lo llevó a mejorar porque las evaluaciones que hemos realizado aquí, las encuestas que hemos realizado aquí en Uruguay desde nuestra Dirección de Planeamiento Educativo nos muestran que eso ha sido. Pero nos genera un desafío muy importante, porque acá estamos trabajando porque esta evolución, este avance, esta evidencia que nos puso, como tú decías, ¿no?, de desigualdades existentes, de particularidades según el quintil de que se trate, nos ponen el desafío de que esto tiene que continuar a futuro. Entonces nosotros estamos trabajando porque estamos encontrando, por ejemplo, que a veces las diferencias existentes a nivel de los distintos quintiles no va tanto por la existencia de dispositivos o un tema de conectividad, sino que va por el docente que motiva a su estudiante, que maneja las herramientas y los dispositivos y que puede, en definitiva, ser un generador de aprendizaje a partir del uso de la tecnología. Entonces, esas cuestiones nos han puesto y estamos trabajando para desarrollar acciones el año que viene en ese sentido. Robert, y justamente eso da paso a la pregunta de, sabemos que los profesores son el factor más importante, pero también pueden ser, y son el piso y el techo de nuestro sistema en términos de calidad. En eso recae la capacidad del sistema para adaptarse y para seguir creciendo y mejorando. ¿Qué estamos haciendo desde Uruguay, digamos? O sea, ¿qué se está haciendo en el ámbito de las políticas docentes para mejorar las prácticas pedagógicas? Concretamente, digamos, tú justamente decías, bueno, está homologando la formación docente a una formación universitaria. ¿Qué implica ese proceso y qué procesos de acreditación, de certificación de calidad se le estaría exigiendo a esos nuevos programas? Bueno, recién estamos comenzando. En Uruguay hace muchas décadas que discute el tema vinculado a la formación universitaria de grado en materia docente. Tenemos una larga tradición normalista,
como tradición normalista que tenemos, está bastante divorciada y muy divorciada en los últimos tiempos de lo que es la investigación, la generación de conocimiento, de lo que es ni que hablar la posibilidad de interacción social, extensión. Entonces, esas cuestiones a nosotros nos han llevado a elaborar una estrategia junto con el Ministerio de Educación del Uruguay, quien tiene competencia para dar el grado universitario a las universidades privadas, en donde vamos a iniciar un camino en ese sentido, que a nosotros lo compartimos porque nos parece que es muy bueno, no es endogámico, nos permite tener acreditación y evaluación de expertos nacionales o internacionales, ya sea de nuestros planes, así como también de nuestros programas, como de los docentes, que nos tenemos que exigir y nos tienen que exigir un determinado grado de formación en lo que tiene que ver con los grados académicos, los posgrados, las maestrías, los doctorados, la investigación acreditada, entre otros aspectos, y estamos en ese sentido iniciando el proceso. Nosotros, salió el 4 de diciembre el decreto del Poder Ejecutivo que crea la comisión que va a acreditar, muy similar a las normas que ya son de aplicación, ya sea en el ámbito del Mercosur o incluso algunas nacionales para las universidades privadas, y eso va a ser un gran desafío para nosotros, porque la administración de la educación pública, con su formación de docentes, se va a someter al juicio, a la consideración de una entidad externa, en un marco incluso de exigencias en lo que es la formación propiamente didáctica, práctica didáctica, en la formación en lo que tiene que ver a lo disciplinar propiamente dicho, y con las perspectivas diferentes de lo que es una formación generalista acá en el Uruguay para la educación inicial y primaria, y lo que es la formación, ¿no?, propia de las disciplinas, como está pensado en los otros ciclos. Claro. Y saliéndonos, y en virtud del tiempo, me encantaría ir ahondando más en estos temas, pero me voy a mover a otro tema relacionado con el tema docente y el mejoramiento de la educación, pero también con los temas de, bueno, hablábamos de certificación y acreditación. Lo que nosotros observamos, por supuesto, de Suma es que ha habido un recorrido en la región en las últimas décadas de ir creando centros y fortaleciendo y consolidando centros y agencias de evaluación educativa, ¿no es cierto? En el caso de Uruguay, el INED, y que por supuesto hacen una labor importante en términos, ¿no es cierto?, de poder, bueno, evaluar los aprendizajes, especialmente de una perspectiva más sumativa, ¿no es cierto?, qué aprendizaje va teniendo el país y dando algunas orientaciones. Sin embargo, se observa en la mayoría de los países, y ahí me gustaría tener tu opinión respecto a la situación de Uruguay, de que ha crecido a veces con más rapidez la capacidad de evaluar, de responsabilizar por resultados a las escuelas, que los dispositivos de apoyo, y por lo tanto hay un desequilibrio entre cuánto medimos y responsabilizamos y cuánto realmente el Estado está apoyando a las escuelas para el mejoramiento, ya sea a través de formación docente, que claramente es un tema, pero a través también de otros dispositivos que permitan generar programas de mejoramiento escolar y distintos tipos de asesorías pedagógicas que permitan a las escuelas mejorar. ¿En qué situación se encuentra Uruguay, a tu juicio, respecto a este tema, respecto a la capacidad de apoyar a cada una de las escuelas, en particular para el mejoramiento, digamos, concreto, digamos? Bueno, lo primero que quiero decir que en el Uruguay tenemos una institucionalidad relativamente nueva, al menos en la que es las tradiciones del Uruguay, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que, como tú decías, está Javier Racida presidiéndolo, con el cual creemos nosotros que tenemos que hacer un trabajo muy articulado. De hecho, propiciamos por primera vez que en el plan de desarrollo educativo que hemos establecido para el próximo quinquenio, las metas que nos establecimos, ya sean las de aprendizaje, las de gestión, varias metas vinculadas a nuestros objetivos, fueran diseñadas en conjunto, en acción coordinada con el Instituto Nacional de Evaluación. O sea que estamos recién en la segunda prueba de evaluación estandarizada de educación primaria desde que se creó este instituto. Sin perjuicio, comparto contigo
que no solo se genera la imperiosa necesidad de disponer de acompañamientos a los centros educativos para que puedan atender sus circunstancias específicas y mejorar sus desempeños o sus resultados, sino que también es muy importante que puedan entender lo que yo muchas veces les llamo acá, porque de nada sirve generar diversos insumos, diagnósticos, evaluaciones, en particular evaluaciones, distribuirlas y socializarlas en nuestras comunidades educativas si quienes están en las mismas no tienen primero la concepción de la evaluación como un instrumento útil, necesario, imprescindible para desarrollar procesos de mejora. Pero si tampoco tienen las herramientas, por más que conceptualmente estén de acuerdo, si no tienen las herramientas para poder entender la información que se les proporciona y actuar en consecuencia, mal puede en definitiva generarse insumos o apoyos. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer, y nosotros vamos a trabajar mucho eso, vamos a transformar, ya estamos trabajando desde hacerlo desde la evaluación internacional PISA hasta otras. Uruguay participa en PISA y qué logros, perdón, qué acción desarrollamos concretamente a partir de la evidencia que nos proporciona esa evaluación como otras. Vamos a trabajar en esa primera línea que nos parece fundamental e indispensable. Y lo otro es la generación de equipos. Nosotros vamos a desarrollar dos tipos de equipos, ya estamos trabajando. Hemos llamado llamado público para estos centros que te decía, de facilitadores, es decir, aquellas personas que son extrañas al centro educativo en el sentido de que no integran su staff, que acompañan junto a las inspecciones a los centros educativos y al desarrollo del proyecto, a la elaboración, concreción del proyecto y al desarrollo del mismo. Vamos a crear figuras que van a estar en los centros educativos. Nos parece fundamental la generación de una figura de coordinador pedagógico o coordinador de enseñanza, porque en nuestra educación media toda esa función que hace el maestro generalista, de articulador, de facilitador del aprendizaje a través del conocimiento, ¿no? de brindar ese conocimiento fragmentado pero articulado a la vez, se pierde en educación media, y necesario tener un coordinador pedagógico que trabaje desde esa perspectiva y que ayude a las distintas disciplinas en el marco de proyectos y en el marco de coordinación y de trabajo interdisciplinar que estamos proponiendo. Brevemente también te digo que estamos proponiendo en los centros educativos la figura de un coordinador de actividades y participación. Nos parece fundamental que tiene que haber un articulador entre lo llamado propiamente curricular y ese otro conjunto de actividades que queremos desarrollar porque tenemos extensión del tiempo pedagógico y a su vez esas acciones de participación con la comunidad para involucrar a la comunidad. Entonces, nosotros estamos pensando en estos dispositivos de acompañamiento y de apoyo porque en los centros que vamos a intervenir primeramente al menos son en aquellos que tienen cuestiones de vulnerabilidad social a través de indicadores sociales que tenemos, prestaciones que se realizan a través de nuestros organismos sociales y también tienen vulnerabilidad educativa porque tienen resultados muy malos. En definitiva, creemos que tenemos que ayudar a generar conciencia de la situación a través de herramientas y de instrumentos. Y lo último que me olvidaba, que para acá, para Uruguay, es fundamental, la estabilidad docente. Nosotros tenemos un sistema perverso. Todos los años los docentes eligen en educación media. No tienen estabilidad. Entonces, hay una movilidad y una rotación de docentes muy importante en los contextos más vulnerables que repercuten en lo del proyecto, en el sentido de pertenencia, en lo del conocimiento de la comunidad en la cual se trabaja. Y lo otro, la estabilidad de los equipos directivos y la profesionalización. Vamos a desarrollar un programa nacional de formación y desarrollo directivo que a través de distintos módulos que generan créditos para instancias de formación superior, vamos a capacitar a más de 5.500 directivos que tenemos en el país. En ese sentido, la necesidad de crear estos cargos, justamente de técnicos, pedagógicos, en fin, de coordinaciones, de darle más estabilidad a los profesores, requiere obviamente aumentar el gasto en educación. Y quisiera entrar brevemente un poco en ese tema, por supuesto, que son las condiciones
materiales básicas para que este tipo de cosas puedan ocurrir. Eh, ¿Cuál es o sea, cuando uno mira el gasto en Uruguay, claramente se da cuenta que había un esfuerzo, pero sigue siendo bastante insuficiente comparado con la región, comparado con el PIB per cápita que tiene Uruguay, cuando uno lo ve en términos absolutos, de gasto por absoluto por alumno al año. ¿Qué reflexiones, digamos, le merecen? ¿Cuáles son las barreras que impiden el aumentar realmente el gasto? Como digo, incluso en relación cuando uno compara con países que tienen PIB per cápita parecido. Sin duda, nosotros en los gobiernos anteriores han hecho un esfuerzo muy importante en asignar mayores recursos públicos y ha sido una cosa positiva, muy buena. Sin perjuicio, siempre he sostenido, y ahora que tengo la responsabilidad de estar acá, lo tengo que llevar a la práctica, que nosotros, además de más recursos, a mí siempre lo he tenido, ¿no? Cuando uno está en estos lugares se da cuenta que todos los recursos parecen insuficientes, porque hay tanto para hacer, tantas necesidades a atender. Pero sin perjuicio quiero decir una cosa, y creo que eso a todos nuestros sistemas nos tendría que preocupar. Es la optimización de la utilización de los recursos que la sociedad vierte en nuestros sistemas educativos. Nosotros aquí, en esta administración, hemos encontrado diversas situaciones que podemos mejorar. Ello obviamente no es suficiente, no basta. Nosotros estamos en eso, casi el 5 de nuestro Producto Bruto Interno asignado a educación, en un sistema con determinadas particularidades, pero creo que necesitamos más recursos, pero necesitamos mejorar la utilización de los que tenemos, sobre todo porque nosotros aquí, como en la mayoría de los países, no escapamos a la realidad. El 91% de nuestro presupuesto está destinado a remuneraciones, a cuestiones salariales. Entonces nosotros, toda movida que vayamos a hacer en equipos directivos con incentivos para que se queden, que no solo son salariales, pero lo salarial juega importante, o a la generación de nuevas figuras en los centros educativos, va de la mano con el presupuesto indiscutiblemente. Claro, claro. Un tema justamente docente y también pensaba en los temas de infraestructura. Cuando uno ve las cifras de Uruguay en el ámbito rural, todavía en torno al 15% de los colegios rurales no tienen acceso a electricidad y en torno al 20% no tienen agua. Entonces, siguen habiendo necesidades muy básicas y que uno diría, bueno, un país como Uruguay ya debiera estar probablemente, ¿no es cierto?, solucionando, y me imagino, todavía avanzando de manera muy importante en esos temas. Quisiera, para ir terminando entonces nuestra conversación, en virtud del tiempo, quién sabe, pasar a un último tema, que tiene que ver más con una mirada de futuro y con una lógica más de entender los procesos de toma de decisión. Hoy día en América Latina estamos en un proceso donde hay ciertas turbulencias de movimientos sociales, movimientos políticos, una ciudadanía que cuando uno ve las encuestas internacionales, ¿no es cierto?, van perdiendo muchas veces la confianza en los gobiernos para solucionar los problemas de la ciudadanía. Esto es un fenómeno general, no es de Uruguay, digamos, en particular, ni mucho menos, sino que es un fenómeno regional y mundial. Y en ese sentido, entonces, la pregunta desde la posición importante, nosotros como presidente de ANEP, es entender cuáles son las barreras que uno puede reflexionar, cuáles son las barreras que impiden al Estado avanzar más rápido en la solución de los problemas que la ciudadanía conoce, el profesorado también exige, y que a veces se siente, ¿no es cierto?, que el Estado latinoamericano puede ser que sea muy fragmentado, puede ser que esté muy débil. En otros países, que sabe, en Uruguay algunos podrían decir que está demasiado colegiado y muchas veces eso puede atentar contra la rapidez, pero sí le da legitimidad, por cierto, a las decisiones. Hay un balance ahí complejo, por cierto, no hay una sola respuesta, pero ¿cuáles son las reflexiones que te merecen en ese sentido, Roberto? Nosotros hemos tenido, de acuerdo a lo que se estableció por el nuevo gobierno, un cambio en la estructura de gobernanza y
hemos, en definitiva, terminado con los ámbitos colegiados a nivel de los subsistemas educativos, la primaria, secundaria y la educación técnica, y ha quedado un ámbito colegiado que es el consejo que yo presido, el consejo directivo de esta administración de la educación. Sin perjuicio, creo que el colegiado puede incidir, pero sin perjuicio creo que no es el tema realmente que en nuestra realidad o en otras puede estar incidiendo. Creo que muchas veces ha existido digamos, una demora, por llamarlo de alguna manera, de nuestras organizaciones, de nuestras administraciones, de aquellas entidades que tienen la responsabilidad de tomar decisiones, de ayornarse, de adecuarse a las necesidades de una sociedad que experimenta cambios vertiginosos, donde otras realidades han llegado para quedarse y donde la propia administración o los gobiernos continúan con prácticas, con procederes bien distintos, bien diferentes, para que no permiten en cierta medida atender las demandas. Nosotros, por ejemplo, en nuestra estructura seguimos con una realidad basada en muchos casos en cuestiones del siglo pasado. Fíjense que por un país tan chico como Uruguay, cada subsistema educativo tenía sus regiones dentro del Uruguay, 170.000 kilómetros, 3,5 millones de habitantes, y primaria no podía coordinar con secundaria porque tenía su región diferente. Lo primero que hicimos fue adecuar eso para trabajar en forma más coordinada y articulada. Falta coordinación, falta articulación, falta participación mayor, falta delegación o descentralización, es decir, que la toma de decisión esté más cerca del lugar donde se produce el problema para encontrar una solución más inmediata. Y obviamente que el delegar poder, uno delega responsabilidad. Y falta una cosa que es fundamental todavía en todas las actividades, que es profesionalismo. Nosotros necesitamos, sin duda, profesionalizar las funciones públicas y, sobre todo, aquellos que tenemos responsabilidad en la toma de decisiones. Ese profesionalismo lleva a darse cuenta, con esto redondeo, que el delegar, que el dar la posibilidad al otro de que pueda tomar decisiones en el marco de poder que se asigna, no es perder el poder central, sino que es fortalecer una institucionalidad que se ayorna y que está más cerca de las necesidades que día a día están cambiando. Ese es un poco el rumbo que nosotros queremos darle a esta administración para justamente tratar de evitar algunas de las cosas que tú mencionabas, que es ese divorcio existente y que la gente no se sienta representada por estructuras o incluso por propuestas, en nuestro caso, propuestas educativas que no atienden esos emergentes o que no atienden esas necesidades de las que hablamos. Robert, por último, y en esa misma línea, cuando uno va estudiando los cambios institucionales y las reformas, se da cuenta que obviamente los principales gatilladores, drivers, digamos, que hay detrás, tienen que ir obviamente con lógicas legítimas de poder en una democracia, cambios culturales, y que una porción que es más pequeña muchas veces tiene que ver con procesos genuinos, entre comillas, de racionalización, de optimización, de utilización de evidencia. Uno de los temas que por supuesto, que nos interesa de suma es movilizar la evidencia internacional y regional y de los propios países para poder entender mejor cómo ocurren los procesos educativos desde lo estructural a la interacción en el aula. Y por lo tanto, nos interesa mucho entender mejor, por supuesto, cómo funciona esa toma de decisiones, y habiendo estado muchos de nosotros mismos en cargos públicos, entendemos, como digo, que las lógicas tienen que ver con temas de poder y temas de cambios culturales, entre otros, negociaciones que son legítimas, digamos, dentro de una democracia. Y la pregunta entonces tiene que ver con cuál es el rol que juega en la toma de decisiones, pero realmente esta evidencia internacional o la evidencia en general, digamos, la ciencia, se podría decir, ¿no es cierto?, el conocimiento en realidad. ¿Qué rol juega y qué rol podría jugar y qué cosas se podrían hacer para que juegue un mayor rol? Entendiendo que obviamente el conocimiento por sí solo y la evidencia no resuelve decisiones que son normativas, ¿no es cierto?, que tienen que tomar los países, el qué hacer. Pero el cómo hacerlo, eso sí es algo que
uno pudiera pensar que debiera estar bastante más basado en la evidencia, porque justamente la ciudadanía en estos procesos políticos lo que viene exigiendo también es una responsabilización de por qué se toma una decisión y no se toma otra. ¿Por qué se invierte en un tipo de programa y no se invierte en otro tipo de programa? En fin. Entonces, ¿cuál es tu reflexión respecto al valor del conocimiento, al uso real, que quizás es lo más importante, y cómo podríamos aumentar el uso del conocimiento para la toma de decisiones? El valor es fundamental y creo que va en primer lugar. Yo hablaba hace un rato en la pregunta anterior de la profesionalización. Creo que juega un rol clave e importante la profesionalización de nosotros, de lo que circunstancialmente estamos en determinados lugares tomando decisiones. Creo que pasa por una profesionalización personal, obviamente, pero también de los espacios de asesoramiento o de toma de decisiones que existen en nuestras administraciones. Y pasa también por la toma de decisiones en base a evidencia. Yo siempre digo acá, a mí me puede parecer o puedo tener percepciones de distinta naturaleza. Lo que no podemos hacer en esta administración es tomar decisiones en base a percepciones, porque seguramente gran porcentaje de ellas van a estar destinadas al fracaso. Nosotros tenemos que tomar decisiones en base a evidencias. Y si yo tengo la percepción de que algo está pasando, tengo que generar el instrumento que me permita generar esa evidencia, tenerla para tomar la decisión que corresponde. Y para ello tiene que haber un diálogo fundamental entre las reparticiones técnicas y los tomadores de decisión. Y quienes estamos en lugares de tomar decisión, tengamos ese modus operandi, tengamos ese proceder. Me parece fundamental también generar espacios para asociar la toma de decisiones a resultados, a logros, como se quiera llamar, y que eso pueda ser medible, es decir, establecer objetivos y objetivos con determinadas metas y verificar el cumplimiento de esas metas en base a eso que tú le llamas o que le podemos llamar conocimiento. Me parece que es fundamental porque además a partir de la investigación, de las distintas acciones que se van desarrollando, se pueden generar o se generan, mejor dicho, insumos de relevancia y que muchas veces no son utilizados en nuestras administraciones. Entonces, por eso yo creo que resulta bien importante la profesionalización interna, pero también no tener una mirada complaciente de uno mismo, sino salir a buscarlo en lo nacional y en lo internacional. Y por eso nosotros creemos que hay que trabajar en mucha articulación con el Instituto de Evaluación Educativa, con la Agencia de Evaluación e Investigación de aquí de Uruguay y con entidades como ustedes y como otras, en donde nos permita también trabajar sobre una cosa que es fundamental y que a veces le damos la espalda, que son las lecciones aprendidas. Es decir, aquellas cosas que ya existen en otros lados, atendiendo las particularidades o diferencias, en donde se han desarrollado procesos, se han obtenido determinados resultados, eso ha generado determinada evidencia y que puede ser insumo fundamental para atender una particularidad de alguno de nuestros sistemas. Muchas gracias, Robert, por tus respuestas generosas y sinceras, que creo que son sumamente valiosas para el debate de la política educativa en la región. Por lo tanto, muchas gracias de verdad por la participación en este espacio y por todos los aportes. Quisiera también agradecer, por supuesto, a todo el equipo de la Administración Nacional de Educación Pública del Uruguay y a todas las organizaciones que hicieron esto posible, entre ellos, ¿no es cierto?, el BID y todo el equipo de SUMA. En los próximos días vamos a estar justamente disponibilizando esta conversación a través de los sitios web de SUMA, del BID, de Coincide. Así que, sin más, simplemente agradecer nuevamente a todos los que están viendo este video, pero muy especialmente al doctor Robert Silva por su generoso tiempo y por compartir su experiencia. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias por haber compartido.